Voy a hacer un pequeño resumen con respecto a lo que ha sido la economía de este año y voy a utilizar para ello algo que para mí ha sido muy importante, que es el diario El Debate. Es decir, yo colaboro con el diario El Debate, llevo publicados desde su creación más de 1.100 artículos acerca de economía y ellos me han hecho una pequeña selección de los principales artículos que han tenido más movimiento durante este año y a través de ellos voy a hacer en 12 minutos un resumen de lo que ha pasado este año. El primer tema que quiero tratar es hablar de las comunidades autónomas. Es uno de mis, mis hobbies. Es decir, hay un libro publicado con Gustavo Morales que se llama El precio de las autonomías, 88.000 millones de despilfarro, en el cual expliqué por qué se estaba despilfarrando el dinero en las comunidades autónomas. Bien, en estos momentos, este año 2024 ha sido un año muy complicado para las comunidades autónomas por un grave motivo. La ministra de Hacienda decidió apretar hasta las últimas consecuencias a las comunidades de una manera muy especial. No les daba el dinero que les correspondía, de tal manera que llegaron al 30 de junio con 16.600 millones de déficit y eso produjo de verdad una serie de alarmas en toda la economía, porque no podía ser que casi el 50% del déficit estuviese en las comunidades autónomas. Era un modelo de presión que tenía el Ministerio de Hacienda para intentar que las comunidades del PP le aprobasen los presupuestos generales. El caso es que no se lo aprobaron y por lo tanto tuvo que cambiar de estrategia y al final, en el tercer trimestre del año, les ha transferido el 81% de lo que les transfirió exactamente en 6 meses. En 6 meses, 100.000 millones, en 3 meses, 82.000 millones de euros. ¿Esto qué da? Bueno, pues ha dado que ha pasado de 16.600 millones de déficit a 6.000 millones de superávit y es más, en el periodo peligroso de los 16.600 millones de déficit pasó una cosa muy importante y es que fueron capaces de controlar la deuda y solo se endeudaron en 8.000 millones de euros. Es importante que en estos momentos mantengan ese ritmo y aprovechando que han mejorado sus ingresos empiecen a reducir deuda. Las comunidades autónomas, desde que han entrado a gobernar el Partido Popular, han aprendido una cosa, que es muy importante gestionar los recursos, incluso la escasez de los mismos. Y por lo tanto, sabemos que hoy, al menos las que están gestionadas por el PP, al menos en la parte de economía, no lo están haciendo tan mal que comparado con las otras comunidades que no están gestionadas. Y hay una que da un ejemplo nefasto, es Cataluña. Cataluña no para de incrementar su deuda, no para de incrementar los salarios de sus empleados públicos y además está preparándose todo para tener su propia agencia tributaria. Vamos a por la segunda noticia, y un poco lo estaba anticipando con Eurico Campano, es la contabilidad nacional. Primero, la contabilidad nacional en estos momentos, María Jesús Montero, tiene un grave problema. Ha aumentado en los presupuestos generales de todos los ministerios exactamente en 35.100 millones de euros el total del presupuesto en estos momentos. Bien, pues resulta que a pesar de haber incrementado en 35.000 millones el presupuesto a 31 de octubre, ¿saben ustedes cuánto tiene pendiente de contabilizar? 35.000 millones de euros. Esto es una auténtica barbaridad. ¿Y por qué está haciendo esto el Ministerio de Hacienda? Muy sencillo, porque ha mandado unos datos a Bruselas en donde solo da un déficit contable del 1,7 si se incrementasen estos 35.000 millones de euros en el déficit porque se hubiesen contabilizado como gastos porque están pendientes, no están contabilizados. ¿Qué pasaría? Que el déficit se iría en 31 de octubre al 2,8% en lugar del 1,7%. No quiere que esto cante la tarara, lo va a dejar para los últimos meses aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pero en este caso decir que el Júcar
se desbordó directamente en la Comunidad Valenciana, y ahora todo lo que se está aprobando lo que va a significar es que les va a permitir decir que todo viene por culpa de Valencia y por culpa de las riadas y por culpa de la Dana, y que por lo tanto España, y este es mi pronóstico, apúntenselo, va a quedar grabado, vamos a tener un déficit muy cercano al 3,7% a nivel nacional. Hasta el Banco de España, Ángel Gavilán, en el informe que publicó ayer, ya dice que el déficit real de este país este año va a ser de un 3,4%. Yo me permito decir que sí, si se contabiliza todo, puede llegar al 3,7% sin ningún tipo de problema. La tercera noticia que les doy del debate, de un artículo en el que publiqué y que voy a resumir a continuación, es: todos los españoles en estos momentos debemos aproximadamente 4 billones de euros. La buena noticia: las economías domésticas y las empresas han conseguido reducir de forma significativa su volumen de deuda comparado con el 2008, 2009, 2010, cuando se produjo la crisis financiera. Cuando se produjo la crisis financiera, la deuda en nuestro país rondaba los 600.000 millones. En estos momentos está en 1.636.000 millones. Desde la crisis financiera hasta hoy, el Estado, el conjunto de las administraciones públicas, ha crecido en su deuda en 1 billón entero desde el 2008 al 2024, al día 31 de octubre, y lo peor de todo, esto no para de subir, esto está incrementándose mes a mes de forma sustancial. Decía el señor Rato: los ingresos son coyunturales, los gastos son estructurales, y si los gastos son estructurales, a pesar del récord de ingresos este año, vamos a superar de largo los 60.000 millones de euros de déficit, ¿qué no nos va a pasar con la deuda? Es decir, vamos a llegar muy cerca del 1.650.000 millones de euros. Hoy está entre nosotros un gran economista, Diego Barceló Larrán, que es argentino de nacimiento, un gran defensor de las teorías de Milei, y que he estado hablando unos segundos antes con él, y me decía que efectivamente Milei ha dado en estos momentos con Argentina con la piedra filosofal. Está consiguiendo reducir la inflación, está consiguiendo que además en este trimestre último el PIB crezca. Nuestro PIB, como ha dicho muy bien, ha preguntado muy bien Alba al señor Rato, el PIB está en estos momentos dopado por el gasto público, y el gasto público nos va a llevar a un déficit fácilmente superior a los 60.000 millones de euros, y por lo tanto a incrementar la deuda este año de forma salvaje. Es decir, llevamos a cierre de octubre un incremento de casi 62.000 millones de euros con respecto a la misma fecha del año pasado. ¿A dónde vamos a llegar? Ese es el gran kit de la cuestión, y habrá que preguntárselo al gobierno en algún momento, si nos lo permite. Otra información que quiero dar: el Producto Interior Bruto per cápita. Decía el señor Rato, está creciendo el Producto Interior Bruto, lo vamos a ver después. Sí, está creciendo el Producto Interior Bruto gracias al gasto público. ¿Y qué pasa con el Producto Interior Bruto per cápita? ¿Qué pasa? Pues pasa que debido al incremento del número de españoles, fundamentalmente de la emigración, en estos momentos nuestro PIB per cápita no crece, se ha estancado a niveles del 2005. Es decir, en estos momentos el PIB per cápita a cierre del 2023 es de 25.230 euros, y el día 31 de diciembre del 2028 era de 25.180, es decir, 30 euros más que en el año 2018. Y si el PIB crece, ¿por qué el PIB per cápita no crece? Porque en este caso, al dividir en el numerador tenemos el Producto Interior Bruto, en el denominador el número de españoles. Si el número de españoles crece por la inmigración, en estos momentos nuestro PIB per cápita no crece de ninguna de las maneras. ¿Va a crecer este año? Que crece. Todas las estimaciones dan un crecimiento del Producto Interior Bruto por encima del 3% en términos reales. Si de verdad
Es decir, al final legalizamos más de medio millón de inmigrantes, como se van a legalizar, evidentemente es muy posible incluso que nuestro PIB per cápita tenga un sufrimiento directo en cuanto a en cuanto a su valor en valor real. Podríamos mirar otro ejemplo, que sería el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. Hoy Eurostat ha publicado el Producto Interior Bruto per cápita en paridad de poder adquisitivo, que lo que indica es cómo estamos con respecto a nuestros ingresos y a nuestra capacidad de gasto. Resulta que el PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo ha bajado de representar el 93% del PIB per cápita de la Unión Europea a representar el 89%. Hemos perdido en términos reales 4 centésimas con respecto a la media europea. Y vamos a hablar, por último, del Producto Interior Bruto. Me quedan 2 minutos y medio y los quiero aprovechar para decir, sí, claro, no, por supuesto, es innegable, el Producto Interior Bruto crece, es cierto. Ahora bien, ¿cómo crece ese Producto Interior Bruto? Primero, decrece, es decir, en el tema de la creación de formación bruta de capital. La formación bruta de capital no es otra cosa que la inversión. Bien, eso es negativo. Las exportaciones, como ha dicho muy bien Rodrigo, están en 400.000 millones en productos y en 156.000 millones en exportaciones en servicios. Los 156.000 millones en servicios supone un crecimiento con respecto a los 9 primeros meses del año pasado, es decir, de casi el 15%. Es espectacular el crecimiento de nuestras exportaciones de servicios. Pero claro, el 75% depende del turismo y el turismo ha crecido, además ha crecido exactamente, es decir, un 18%, 4 puntos más que el resto de productos que exportamos. Si tenemos eso, que gracias al turismo estamos sosteniendo una parte del crecimiento y la otra parte, que es el 56%, crece gracias al consumo público, y el consumo público, ¿qué es? Gasto público. Es decir, el consumo público crece se supone el 56% del crecimiento de nuestro Producto Interior Bruto. Si lo miramos además con el resto de los países de Europa, resulta que nuestro consumo público ha crecido 3,7 veces más que el consumo público de los franceses y 5,5 veces más que el consumo público de los alemanes, con lo cual tenemos un Producto Interior Bruto dopado por el gasto público.